que se refleja en la curva de rendimiento, ¿ya? En la curva de rendimiento. Entonces, cuando hablamos del riesgo de tasa de interés, nos estamos refiriendo a un movimiento en esa curva de rendimiento, sea un movimiento hacia arriba o sea un movimiento hacia abajo. Es decir, estamos hablando de movimientos paralelos en la curva de rendimiento. Hablamos de un movimiento paralelo en la curva de rendimiento cuando las tasas de interés del tramo corto, del tramo mediano y del tramo largo de la curva van o se mueven en el mismo sentido. En este caso, por ejemplo, si partimos de una curva de color naranja, hablaríamos de un movimiento paralelo de la curva si es que, como les decía, ¿no? La tasa del tramo corto, mediano y largo, por ejemplo, suben. Entonces ahí tendríamos un desplazamiento de la curva. Pasaríamos de una curva de color naranja a una curva de color celeste, ¿ya? O si es que, o podría darse el caso también, ¿no? Donde las tasas del tramo corto, del tramo mediano y del tramo largo caen. Y en ese caso estaríamos hablando de un desplazamiento también de la curva de rendimiento, pero hacia abajo, ¿no? Estaríamos hablando de pasar de una curva de color naranja a una curva de color verde. Recuerden que una curva de rendimiento lo que nos refleja es la relación que hay entre la tasa de rendimiento y la tasa de rendimiento de los bonos y los distintos plazos de maduración de los bonos, pero para un bono o, digamos, un emisor específico y en una fecha específica, ¿ya? Entonces podríamos tener, por ejemplo, esta curva de color naranja para el 5 de enero, digamos, ¿no? El 5 de enero. Y podríamos tener una curva de color celeste para el 10 de enero. O podríamos tener una curva como la de color verde para el 20 de enero. Entonces, la curva es para una fecha específica, ¿ya? Entonces, ese es el riesgo de tasa. El riesgo de movimiento en las tasas de interés. Pero estamos hablando ya en términos de curvas de rendimiento, estamos hablando de movimientos paralelos en la curva de rendimiento. El otro riesgo es el riesgo de curva yield. Y aquí estamos hablando ya del riesgo de que hubiera movimientos, ¿no?, en esta curva de rendimiento, pero ya no movimientos paralelos de la curva, sino más bien giros de esta curva de rendimiento. ¿Eso qué quiere decir? De que estamos hablando del riesgo de que haya un cambio en las tasas de corto plazo, en las tasas del tramo corto, en las tasas del tramo largo, pero que van en distinto sentido. Puede ser que las tasas del tramo corto suban y las tasas del tramo largo bajen. O al revés, las tasas del tramo corto bajen y las del tramo corto suban. Entonces ahí hablamos del riesgo de curva, hablamos de la exposición a cambios no paralelos o a giros en la curva de rendimiento, ¿ya? Estos cambios en la tasa de interés, justamente en distinto sentido, ¿no?, dependiendo del tramo de la curva, esto va a depender de distintos factores. Por ejemplo, el tramo corto de la curva está más influenciado por las decisiones que toma la Fed en cuanto a su tasa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si es que se anuncian cifras de menor crecimiento del PBI a lo esperado, entonces es probable que la tasa que la Fed, ¿no?, y si esto se va dando, digamos, de manera continua, es probable que la Fed determine un incremento en la tasa. No, perdón, si es que hubiera un menor crecimiento del PBI, entonces es probable que la Fed determine que también haya una caída en la tasa de rendimiento, ¿no? Esto con la finalidad justamente de impulsar el consumo, impulsar la inversión, sobre todo, y poder tener mejores resultados de crecimiento del PBI, ¿ya? O si es que hubiera, pues, cifras o noticias, ¿no?, sobre el desempleo. Entonces, si hay un mayor desempleo, para poder incentivar, digamos, un mayor empleo, que lo que se haría es
reducir la tasa de rendimiento, ¿no? Con la finalidad nuevamente de promover la inversión, tanto pública como privada, y esto pueda contribuir en una mayor necesidad pues, de mano de obra, en mejores indicadores de empleo, ¿no? Entonces, esas decisiones, en el caso del tramo corto, están más influenciadas por las decisiones que toma la Fed en cuanto a su tasa. ¿Y qué pasa en el tramo largo? En el tramo largo de la curva, aquí estamos hablando de que es bastante influenciado por las expectativas de inflación de largo plazo, ¿ya? Entonces, cuanto menores sean las expectativas de inflación, entonces la tasa de rendimiento también va a ser menor, ¿no? O sea, se espera que haya una reducción de las tasas de interés en el tramo largo de la curva. Cuando hablamos del tramo largo nos estamos refiriendo a aquellos bonos que tienen con un plazo de maduración que supera los 10 años. ¿Y qué pasa en el tramo mediano? Bueno, lo del tramo mediano está influenciado por lo que pasa en el tramo corto y tramo largo, ¿no? Un poco. Entonces, les decía sobre el giro. A esto específicamente es a lo que me refería, ¿ya? Entonces, si es que tenemos entonces la curva de rendimiento de color naranja, podría darse que en un primer momento, podría darse, digamos, el caso donde las tasas del tramo corto suban, ¿sí? Pero las tasas del tramo largo caigan, ¿no? Por justamente lo que les decía acá, ¿ya? De menores expectativas de inflación de largo plazo. Entonces, en ese caso, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de que la curva de rendimiento sea aplanado, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de un aplanamiento de la curva, ¿ya? Entonces pasa de un aplanamiento de la curva, lo que en inglés se denomina un flattening. O si es que sucediera el caso donde más bien las tasas del tramo corto caen y las tasas del tramo largo suben, estaríamos hablando de un empinamiento de la curva, ¿sí? De un empinamiento de la curva. Entonces, este es el riesgo de curva yield, el riesgo de que, o digamos la exposición que tiene el inversionista o el bonista a que la curva de rendimiento presente giros, ¿no? Donde haya caídas en las tasas, caídas o incrementos o movimientos distintos en la tasa de interés de los bonos dependiendo de qué tramo estemos hablando. Otro riesgo y que es importante también es el riesgo de crédito. Sí estamos, ¿no? Sí me escucha. Ya, entonces otro riesgo es el riesgo de crédito. Les decía, este riesgo es el riesgo de que el emisor incumpla los pagos. En general, cuando hablamos de riesgo de crédito, no solo en el contexto de bonos, ¿no? Sino también podríamos estar hablando de riesgo de crédito en el contexto de crédito, de los créditos que se otorgan en el sistema financiero. Es el riesgo de que la contraparte incumpla con su sobrando, pues el riesgo de que el deudor incumpla con el pago bajo las condiciones pactadas, el pago de las cuotas bajo las condiciones contractualmente pactadas, ¿no? Es decir, que pague puntualmente la cuota, es decir, intereses y amortización. A ese riesgo se exponen las entidades financieras, ¿no? Porque de pagarle cupones, que son intereses finalmente, y de pagarle el nominal
de esos bonos. Ese es el compromiso que asume el emisor en el momento de que saca al mercado esos bonos. Entonces, quien compra esos bonos está expuesto al riesgo, en este caso, de que el emisor pues incumpla con esas obligaciones de pagar puntualmente los cupones y de pagar también o de pagar el nominal. ¿Ya? Ya. Entonces les estaba diciendo, ¿no? Que en el caso del riesgo de crédito es el riesgo de que el emisor incumpla con el pago de sus obligaciones. Y esto, ¿cómo hace el emisor para poder evaluar, digamos, el inversionista, para poder evaluar qué tan buen pagador, qué tan, digamos, cuál es la garantía, la seguridad de que ese emisor va a cumplir con sus obligaciones? Lo que hace el inversionista es aproximarse, digamos, a ese perfil de buen pagador a través de las calificaciones de riesgo que le otorgan una empresa clasificadora de riesgo a ese emisor. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos hablando del mercado? Decíamos que en la, en la primera etapa de la estructuración, los emisores tenían que tomar contacto con empresas clasificadoras de riesgo, ¿no? Estas empresas son las que iban a evaluar a la empresa emisora desde distintos aspectos, desde el aspecto de organización, de gestión, de gobernanza, desde el aspecto financiero, de mercado, y tomando en cuenta toda esta información, iba a emitir una calificación, ¿verdad? Un informe, y en el informe obviamente iba a estar la calificación, ¿no? Entonces, y ese informe de clasificación de riesgos que se presentaba como parte de la documentación que requiere el regulador para que se pueda llevar a cabo esa emisión primaria. ¿Sí? ¿Recuerdan? En el caso del mercado o el régimen general que decíamos, ¿no? El mercado principal piden incluso de 2 empresas clasificadoras de riesgo, mientras que en el caso del mercado alternativo de valores solamente era de una empresa clasificadora de riesgo. Entonces, ¿por qué se solicita eso? Porque justamente este informe y este indicador, esta calificación de riesgo es la que va a ser, es la que va a tomar en cuenta el inversionista, ¿ya? Para poder tener una mejor aproximación a qué tan buen pagador o cuál es el nivel de exposición a riesgo de crédito con ese emisor. Entonces, hablábamos de una clasificadora de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es una clasificadora de riesgo? Pues es una empresa, ¿ya? Es una empresa que se encarga, pues, de calificar los valores o los riesgos, ¿no? A los que se está, digamos que que tendría una vinculación, pues, que estarían relacionados con justamente cómo es que se van a utilizar esos recursos, ¿no? Que son captados del público o captados de los inversionistas también. Estas empresas clasificadoras de riesgo son las que van a emitir este documento, este informe de clasificación de riesgo,
pero que este informe tiene que estar basado en una opinión que tiene que ser independiente, objetiva y basada en criterios técnicos. Si bien los informes de clasificación de riesgo se elaboran a pedido de, en este caso, pedido del emisor, ¿ya? Y es quien también va a tener que remunerar, digamos, por los servicios que va a prestar la empresa clasificadora de riesgo, se espera, se exige, ¿no?, que esta empresa clasificadora pues brinde una opinión que sea independiente, que no sea una opinión sesgada, que haya una confianza en que la calificación, la información que están emitiendo, pues está basada en criterios técnicos. Esto no, digamos, que vaya más allá de cualquier criterio subjetivo, ¿no? Lo que se busca con esa calificación de riesgos puede ser que la opinión, o digamos la opinión, la evaluación que hace, se refiera, ¿no?, a cuál es la solvencia de este emisor, qué seguridad hay de que ese instrumento que se está emitiendo pues se va a poder cumplir con las obligaciones que se deriven de la emisión de ese instrumento, ¿no? Ya sea pues por una empresa privada, o puede ser también incluso por el gobierno. Ahora, ¿cuáles son las escalas, ¿no? Hablábamos de esta calificación de riesgo. Pues esa calificación de riesgo se expresa a través de unas letras, ¿ya? Y esta nomenclatura es la que nos va a determinar, lo que nos va a decir es cuál es el grado de riesgo, ¿ya? Cuál es el grado de riesgo de pago al que se está enfrentando el inversionista. Tenemos, a nivel internacional, tenemos estas tres principales clasificadoras de riesgo. Tenemos Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Ahora, tanto Fitch como Standard & Poor's tienen una nomenclatura similar, mientras que Moody's tiene una nomenclatura que varía un poco, ya que utiliza letras mayúsculas como minúsculas. Pero básicamente aquellas calificaciones que contengan tengan una letra de A, AA o AAA, lo que está diciendo desde ahí es que hay un riesgo muy bajo, desde un riesgo muy bajo abajo, de que se vaya a incumplir con esas obligaciones, ¿ya? Son activos prácticamente, en el caso de los que tienen AAA, ya sea AAA mayúscula o A y AA minúscula, estamos hablando de instrumentos que son también denominados de seguridad máxima, es decir, donde la probabilidad de incumplimiento es prácticamente cero. Luego las calificaciones que están con una letra B, ya sea una B, 2B o 3B, esas lo que nos están diciendo es que el riesgo de impago va desde poco riesgo a un riesgo moderado. Y las que estén con la letra C, lo que está diciendo es que va de un riesgo moderado a un riesgo muy alto. Y con las letras D están en suspensión de pagos o peor. Es decir, que aquí es muy probable que haya un incumplimiento en las obligaciones, ¿no? Estamos hablando de probabilidades, ojo, o sea, no se dice que necesariamente eso va a ocurrir, pero hay una alta probabilidad. La probabilidad de que se incumple es alta, ¿ya? Pero podría haber un 0.5% de que no suceda eso, ¿no? Y que el emisor pues sí cumpla con sus obligaciones. Ahora, si vemos un poco más desagregado, digamos, esas calificaciones de riesgo, pues vamos a ver que Standard & Poor's y Fitch, que son las que había mencionado que tienen una calificación similar, estas no solamente utilizan las letras, sino también utilizan dentro de su nomenclatura los símbolos de más y de menos, para distinguir incluso dentro de un mismo grupo de letras, ¿no? Es decir, tenemos los de AAA, que son los de seguridad máxima que les decía. Por ejemplo, los bonos del Tesoro americanos tienen una calificación de AAA, por eso también se dice que son los instrumentos libres de riesgo.
¿sí? En el caso de, por ejemplo, en Alemania también están los Bunds, que son los bonos a 10 años que también se consideran de seguridad máxima. Pero ya en lo que es la nomenclatura de AA, aquí se hace una mayor distinción, ¿no? AA más, AA solo y AA menos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se está haciendo en la nomenclatura, ¿no? Tanto para Fitch como para Standard Poor's. Y lo mismo en A también. Entonces se tiene A más, A y A menos. Y en B, en triple B también, ¿no? Triple B, W, B, se hace esa distinción, digamos, entre ellos, utilizando los símbolos de más y de menos. ¿Ya? Ahora, y para el caso de Moody's, utiliza también, si bien también hay triple A, doble A, pero también lo que hacen es utilizar números, ¿no? En lugar de utilizar esta simbología de más y de menos, utilizan números. Entonces vamos a tener pues en lugar del doble A más, que era para Fitch, aquí tenemos un A mayúscula, A minúscula y el número 1. Luego AA, el número 2 y el número 3. Y así lo mismo con el resto de nomenclaturas. Ahora, ¿cuál es la lectura que se le da a este grupo de nomenclaturas? Como ustedes pueden ver acá, dice que desde, desde la calificación triple B menos hacia abajo, todos esos se consideran instrumentos. Si esos instrumentos, si hay instrumentos que tienen una calificación de doble B, de doble B más hacia abajo o de BA1 hacia abajo, eso se considera que están dentro de la zona especulativa, ¿ya? Mientras que los que están de triple B menos hacia arriba o de BAA3 hacia arriba están dentro de la dentro del denominado grado de inversión, ¿ya? Dentro del grado de inversión. Entonces, lo que les decía, ¿no? Desde triple B menos hacia arriba es la zona de grado de inversión. Desde doble B más hacia abajo estamos hablando en la zona de grado especulativo. Ahora, a lo que apuntan muchos emisores, sobre todo en el caso de los gobiernos, por ejemplo, que hacen emisiones de bonos y muchas veces pues de montos importantes, ¿no? O a plazos también que, digamos, no son usuales. Eh, lo que es importante en ese tipo de emisiones es que tengan esa calificación que esté dentro del grado de inversión. Eso es lo que los países tienen que preocuparse, estar dentro de la zona de grado de inversión. Porque así es justamente como pues van a los inversionistas también van a tener un poco más de tranquilidad, ¿no? Sobre el perfil de riesgo, sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de esos emisores. Y a nivel de países, pues también se va viendo, ¿no? Cuál es la calificación que van teniendo. Aquí hay una página web donde se publican las calificaciones distintos, de los distintos países. Les voy a compartir la pantalla. Está.
Aquí, por ejemplo, podemos ver la evolución histórica del rating de Perú. ¿Qué es lo que estamos observando? Es que Perú no siempre ha estado dentro de la zona denominada grado de inversión, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, recién es en el 2008 cuando por primera vez, el 14 de julio de 2008, por primera vez registró una calificación de triple B menos. ¿Sí? Triple B menos. Es decir, a partir de este momento entró en la denominada zona de, o dentro del denominado grado de inversión. Ya era uno de los países elegibles, digamos, por los inversionistas, pues, de países top para poder comprar instrumentos que se puedan emitir en este mercado. O por eso, por remisores locales, ¿no? Entonces, es a partir de ese entonces. Se mejoró en los siguientes años en cuanto a calificación de riesgo. Sí, ¿no? Tuvimos hasta una calificación de triple B más, ¿ya? Y eso es lo que se había mantenido, ¿no? Sin embargo, pues entenderán que a raíz de todos los efectos de la pandemia, es que empezó a darse, ¿no? Las rebajas en la calificación de riesgo. ¿Ya? La primera rebaja, por ejemplo, de Standard & Poor's sucede en el 2022, nos baja de triple B más, lo que veníamos estando más o menos unos 8 años, habíamos estado en ese tramo, y nos baja a triple B. Y luego, en el 2024, es cuando se da la siguiente rebaja en la calificación, ¿no? Y en este caso a triple B menos. Es decir, estamos en el límite, digamos, ¿no? En el limbo de esas calificaciones de riesgo, ¿no? Entonces, y lo mismo ustedes pueden observar en el caso de otros países también. Solamente aquí en el link ponen el país, por ejemplo, Chile. Y ya está, ¿no? Entonces, acá también se tiene la información, ¿no? Sobre el rating de este país, ¿no? Para cada una de las calificaciones de riesgo, ¿ya? Y acá pueden ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y de hecho, ellos estaban dentro de la zona de grado de inversión mucho antes, mucho antes de lo que nosotros ingresamos. Y si bien a raíz de la pandemia también ha pasado por etapas de reducción o de rebaja en su calificación de riesgo, esta no ha sido, digamos, en la magnitud, no en la dimensión de países vecinos, ¿ya? Su calificación se mantiene aún en un rating A. Es decir, está por encima, ¿no? de lo que podemos observar en Perú, por ejemplo. Lo mismo podemos hacer con Colombia, por ejemplo. Ya van a tener las calificaciones de riesgo de este país. Colombia ya está dentro con las rebajas de calificación que han habido desde el 2021. Con eso, digamos, se dio en el 2021, en el contexto de COVID y todo eso, se dio la rebaja en la calificación de riesgo para Colombia, y sale pues de esa zona de grado de inversión, ¿no? Y pasa en mayo del 2021, pasa a la zona de grado especulativo. Y es ahí donde está todavía, ¿no? Dentro de la zona de grado de especulativo. Aunque incluso
eh, este, este año, el mes pasado, Standard Poor's hizo una rebaja más en la calificación de riesgo y ahora se ubica en W menos, ¿ya? Un W menos. Entonces, eso es lo importante en una calificación de riesgo, ¿no? Ver o darle la lectura correcta a esas calificaciones de riesgo, ¿ya? Para que pueda, para que se pueda ver la evolución, digamos, que hay. Voy a compartir la otra pantalla un momento. ¿Pueden ver mi pantalla, lo que estoy compartiendo? Creo que no me sale nada. Sí, sí se ve, profesor. Ya, gracias. Entonces, estábamos viendo, ¿no? Que la calificación de riesgo que establecen las empresas clasificadoras de riesgo es muy importante para que se pueda dar una lectura correcta al desempeño de estos emisores, ¿no? Que puede ser un país o puede ser una empresa también, ¿ya? Y además, si bien las empresas clasificadoras de riesgo no hacen cambios en su rating crediticio pues todos los meses, ¿no? Es que un mes vas a estar en triple B menos, al siguiente estás en W más, y el siguiente en W o en C, no es eso de todos los días, ¿ya? Entonces, si bien, les decía, como si bien las empresas clasificadoras no hacen una rebaja o una modificación, ¿no? En general de los ratings, lo que sí es que van actualizando es su perspectiva, ¿no? El outlook, es decir, van anunciando qué es lo que ellos esperan, ¿no? Qué sentimiento tienen sobre lo que está pasando en ese país o con ese emisor, sobre todo en el caso del país. Y así es como pues van dando sus noticias de, digamos, de perspectivas a la alza, perspectivas a la baja, ¿ya? Entonces, esto es lo que sería el outlook. Por ejemplo, acá dice, ¿no? En Colombia un downgrade es un downgrade en el rate y un upgrade en las perspectivas, ¿no? Es decir, que se espera, para Moody's esperaba de que mejoren, digamos, mejore la situación, ¿ya? En ese país, ¿no? En Colombia en ese caso. Ahora, las clasificaciones de riesgo tienen varias ventajas, ¿no? Entre ellas podríamos hablar pues de que va a evitar de que los inversionistas tengan que hacer una evaluación por sí mismos de la calidad de esa emisión, ¿no? Va a evitar de que cada inversionista tenga que dedicar capital humano, tenga que dedicar recursos, tiempo, ¿no? En hacer una evaluación pues detallada, minuciosa y con los suficientes criterios técnicos para decir pues si hay probabilidades o no de que ese emisor incumpla con las obligaciones que se van a derivar de esa emisión primaria. Entonces, esa es la ventaja para el inversionista. Lo otro es que al haberse cada emisión, o digamos cada calificación de riesgo que vaya a emitir esta empresa, se va a convertir en un indicador simple, ¿ya? Pero sobre todo en un indicador que va a ser objetivo para poder evaluar el riesgo de crédito de ese emisor, ¿ya? Con un solo indicador, como habíamos visto hace un rato, ¿no? Que si la calificación es de AA, el otro
tiene una calificación de B. Entonces, ya en esos simples indicadores me están dando bastante información sobre cuál es el perfil, ¿no? Cuáles podrían haber sido los principales temas, digamos, para que haya un indicador para lo que es el riesgo crediticio de ese emisor, ¿no? Ahora, el contar con una calificación de riesgo permite, pues, de que haya una mayor transparencia financiera, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente para desarrollar, ¿no? O hacer estos informes de clasificación, es importante de que se tenga toda la información disponible, ¿no? Y que haya la mayor transparencia posible, sobre todo transparencia financiera, ¿ya? Y si estamos hablando de que un emisor tiene unas calificaciones, pues unas calificaciones de riesgo que han ido mostrando mejora, ¿no? Esto va a significar de que también el emisor podría recibir mejores condiciones financieras, ¿no? Si es que de repente, no sé, pues un emisor solía tener una calificación de riesgo de B más, ¿no? Y al siguiente año se venía manteniendo en ese B más durante unos 3 años, digamos. Y luego, en un determinado momento, se anuncian las clasificaciones, se anuncia de que ese emisor ha tenido una mejora en su rating crediticio, ¿no? Lo que tenía W más, ahora tiene una calificación de A. Entonces, eso significa una mejora en las condiciones para el emisor, ¿no? Entonces, también le conviene al emisor. Si es que ha mejorado su rating, le conviene que esto sea público, que esto justamente sea de conocimiento público a través de estos informes de clasificación, porque así todo aquel que esté pensando, que esté evaluando hacer alguna inversión con los instrumentos que emite, lo va a poder hacer bajo las condiciones financieras que sean mejores, justas, ¿no? Para el emisor. Y lo otro es que las calificaciones de riesgo facilitan el diseño de portafolios de inversión balanceados de acuerdo al riesgo. Sí, pues digamos, cuando hablábamos pues de que hay instrumentos emisores que tienen una calificación acá, que tienen una calificación de AAA, por ejemplo, ¿no? Que son instrumentos de seguridad máxima, les decía. Por más que sean, digamos, de seguridad máxima, no todos invierten en ese tipo de instrumentos, ¿ya? No todos invierten en instrumentos que tengan una calificación de AA, sino que podrían más bien tener interés en invertir en instrumentos que tengan una calificación de W, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque esto va vinculado al rendimiento, ¿ya? El riesgo está muy, muy vinculado, muy atado a lo que es el rendimiento. Entonces, eso es lo que también se tiene que evaluar también, ¿ya? Entonces, dentro de las ventajas está pues de que va a poder mejorar las condiciones financieras, va a facilitar el diseño de portafolios de inversión balanceados de acuerdo al riesgo, ¿no? Es decir, para el inversionista le va a permitir pues tener, no sé, bonos de AA y también tener bonos con W, por ejemplo, porque ambos significan distinto perfil de riesgo y por lo tanto distintas posibilidades de rendimiento también. Entonces, esto justamente, contar con esas clasificaciones de riesgo va a permitir pues, que los inversionistas puedan diseñar portafolios más diversificados, ¿no? Que podrían balancearse incluso. Lo importante es que sean verificados. ¿Ya? Ahora, dentro de digamos, ¿qué información se toma en cuenta para estas calificaciones de riesgo? Pues se toma en cuenta factores cualitativos como factores cuantitativos, ¿sí? En los factores cualitativos, pues es el entorno macro. Difícilmente
una empresa clasificadora de riesgo va a hacer una evaluación sin tomar en cuenta lo que está pasando alrededor, digamos, de esa empresa a la que está calificando, ¿no? Sin tomar en cuenta cómo va el entorno macro de ese país donde se desempeña la empresa. Y no solamente indicadores macro, indicadores a nivel de país, sino también indicadores que tengan que ver con la industria en la que opera esa empresa, la industria, el sector. ¿Qué oportunidades también tiene esta empresa para expandir sus mercados y por lo tanto mejorar, ¿no?, sus indicadores, mejorar sus finanzas, ¿ya? También tome en cuenta, pues, si es que hay algunos planes importantes que tiene la empresa, un proyecto importante, que también se va a tomar en cuenta eso, ¿no?, para las calificaciones de riesgo. La calidad de la administración, esto sí es importante, se va a ver todo lo que es las políticas de buen gobierno corporativo, ¿no?, de que haya, pues, una buena gobernanza en esa empresa, que garantice que haya un buen manejo de los recursos, ¿sí?, hacia para que finalmente se van a derivar en favor mismo, ¿no?, en beneficio de la propia empresa. Y otros factores cualitativos que se toman en cuenta también son las políticas de control, las de auditoría. El auditor es quien se va a encargar, pues, de emitir su respectivo informe y dar también su opinión sobre cómo se está gestionando los recursos, cómo se está gestionando también incluso la información de la empresa. Y lo otro es otro tipo de información, es la información cuantitativa. En la información cuantitativa se va a tomar en cuenta, se va a hacer un análisis financiero, porque es importante, pues, hacer un análisis horizontal, un análisis vertical, para poder tomar en cuenta las variaciones que hayan habido, ¿no?, de las principales cuentas de un año a otro, o si estamos hablando de un análisis vertical, que se tome en cuenta cuál es la estructura que tiene esa empresa, ¿no?, en su estructura, en su balance o en su estado de resultados, ¿ya? Cómo está compuesto eso. El otro también que se toma en cuenta es qué se espera, qué proyecciones hay sobre sus flujos de ingresos y gastos, sobre sus principales rubros, ¿no?, de sus estados financieros, y por lo tanto, qué es lo que se espera sobre los indicadores también, sobre los indicadores financieros, ¿ya? Sumado a ello, como factores cuantitativos, vamos a tener también tomar en cuenta, ¿no?, cómo va a cambiar la relación con los proveedores, con los clientes, qué mejoras en cuanto a, por ejemplo, con los proveedores, ¿no? Si es que habría mejoras en las condiciones de abastecimiento del producto. Y lo mismo que en el caso de los clientes, ¿no? Si hay clientes, digamos, que tienen un buen comportamiento de pago, o hay clientes que incluso de repente pueden pagar al contado, pero tienen una fidelidad hacia la marca también, ¿no? Ver qué medidas son las que se puedan, qué mejoras habría, ¿no?, en términos ya monetarios, digamos, para la empresa. Eso es entonces en cuanto al riesgo de crédito, ¿ya? Entonces, uno de los principales riesgos cuando uno invierte en bonos es el riesgo de tasa de interés. Y luego también es el riesgo de crédito, el riesgo de que el emisor incumpla con esas obligaciones de poder pagar, cupones, de poder pagar el nominal, ¿no?, en los montos y en las condiciones que ya se habían pactado previamente, ¿no? Entonces, eso es, y en el caso de riesgo de crédito, pues es importante guiarse de los informes de clasificaciones
de riesgo. De hecho, por ejemplo, acá, a ver un momento. ¿Dónde estamos? Acá. No, no estamos. Ya. Ya. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, profe. Ya, gracias. Ya, ok. Hay un momento antes que me olvide, me dijeron que tome pantallazos de la clase. Ya, entonces acá por ejemplo estamos en la página de apoyo y asociados, ustedes entran acá, que es una de las empresas clasificadoras de riesgo, ¿no? Recuerden que ya en clases pasadas en un momento hicimos un repaso, digamos, de cuáles eran las empresas clasificadoras que teníamos aquí en el Perú. Y esta es una de las más importantes, ¿no? Apoyo y asociados, tenemos otra, que es PCR, por ejemplo, Pacific Credit Rating, tenemos MicroRate, tenemos JCR Latino, tenemos clase asociados y Moody's local, ¿ya? De hecho, a ver, un ratito si es que... no, vamos a poner así más. Si entramos acá, entramos a la página de la SBC. Sora, por cierto, está en mute. Ay, cierto. Gracias por avisarnos. Aquí me dice. Desde sí, no sé hasta dónde me escucharon. Creo que, ya bueno, creo que desde acá, ¿no? Que les estaba diciendo que había pasado a la página de apoyo y asociados, que es una de las empresas clasificadoras de riesgo, y ahí teníamos pues apoyo, clase, asociados, Moody's local, Pacific Credit Rating, ¿no? Estas eran las empresas que teníamos. Lo que estaba aquí justo acá, miren, están en la página de la SBS, entran acá a registros y entran acá a otros registros y dice empresas clasificadoras de riesgo. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ya. Sí, pero maestra. Ya, entonces acá estamos en las empresas clasificadoras de riesgo. Se va a pantalla, ya acá. Y acá tienen un listado, ¿no? De las que les estaba mencionando. Apoyo, PCR, Moody's. Esta es la que antes era equilibrio, MicroRate y JCR Latino. De hecho, esta fue la última clasificadora en ingresar al mercado. Entonces, estas empresas clasificadoras de riesgo clasifican a empresas de distintos sectores de la economía, desde empresas del sistema financiero o instituciones financieras, ¿no? Aseguradoras, estas empresas del sector real, a eso se refieren, ¿sí? Titulizaciones, otros fondos, todo eso es lo que es, digamos, a todo ese tipo de empresas son las que se hacen las clasificaciones de riesgo. Si entramos acá, por ejemplo, en empresas,
vamos a tener empresas del sector real, ¿no? Y vamos a ver acá las empresas, cada una de las empresas emisoras que tenemos en nuestro mercado, que todavía está en un mercado de valores. Tenemos aquí un listado de cuáles son los valores, digamos, que tienen registrados esos emisores, ¿no? Y podemos ver los informes. Acá dice informe vigente, informe anterior. Eso es para que quien esté revisando esta información pueda hacer un comparativo, ¿no? Cómo estaba el trimestre anterior y qué cambios hay para este nuevo trimestre. Entonces, esa es la información que publican acá las empresas clasificadoras de riesgo, ¿ya? Y les decía, ¿no? Que para el caso de los informes de clasificación de riesgo, pues toman en cuenta tanto información cualitativa como cuantitativa, ¿no? Y acá, pues, es lo que vamos a... Eso es lo que es justamente lo que se va a ver. Pues está un poco lento. Ya. Ya, entonces acá tenemos, ¿no? El informe de clasificación de Alicor en este caso, y pues hay una descripción sobre, primero, desde la parte organizacional, digamos, de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cuáles son sus principales centros de operaciones? ¿Qué tipo de industrias son en las que está operando? ¿Cómo ha ido cambiando esto? ¿No? Y sobre todo un volumen de... podemos ver acá también el volumen de ventas, ¿no? Y la variación de eso. Entonces vemos eso, ¿no? Cómo le ha ido a nivel en negocio, en el negocio en sí, ¿ya? Y qué performance han habido de esas líneas de negocio que pueda tener la empresa. Luego también ver la parte de los insumos, digamos, qué insumos tiene importantes la empresa y qué podrían, y qué es lo que se espera, ¿no? Qué comportamiento ha tenido y qué se espera sobre sus principales insumos. Y luego se hace una evaluación sobre el desempeño financiero, ¿no? Como un análisis, lo que les decía, ¿no? Aquí ya se hace un análisis vertical, una explicación de lo que es un análisis vertical o un análisis horizontal, ¿ya? Y con un poco de detalle, ¿no? De explicación de qué es lo que habría explicado esa variación, ya sea positiva o en todo caso negativa, ¿no? Eso es lo que se ve en el caso de desempeño financiero. ¿Ya? Y acá ya viene lo que es un análisis financiero, ¿no? Sobre la estructura de capital para que puedan ver cuál es el grado de apalancamiento de la empresa y también en términos de plazo, de corto o largo plazo, cómo es que está estructurada la deuda de esta empresa. Y en caso se esté evaluando un retiro importante, también se tiene que tomar en cuenta acá, ¿no? Y esa es básicamente, digamos, la información que van a ustedes observar en cualquiera de estos informes de clasificación de riesgos. Ahora, en la página de la SBS, ustedes pueden también aquí acceder, dice, a clasificación externa. Esto, en la web de la SBS, lo que van a ver también son los informes, van a poder acceder a los informes de clasificación de riesgo de las empresas a las que, en este caso, la SBS se encarga de supervisar, ¿ya? Y eso es lo que se está viendo acá, ¿no? Entonces acá están las compañías, los bancos, seguros, ¿no? Porque eso es lo que justamente lo que, digamos, son los tipos de entidades que están bajo el marco de acción de la SBS. Entonces, acá se presenta un listado de todas las entidades y cuáles son las calificaciones que tienen, ¿ya? Por cada una de las clasificadoras de riesgo, ¿no? O a quienes haya decidido, digamos, tomar o con quién trabajar, ¿no? Cada empresa clasificadora, cada emisor, ¿no? En este caso, es quien elige a qué empresa clasificadora de riesgo es a la que va a encargar la evaluación, digamos, de esta empresa.
¿ya? Entonces acá se puede ver eso, ¿no? Todo el listado el listado de las entidades a las que supervisa el SBS y también los informes los informes de esas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, no sé, puedo entrar a la vela para apoyo y asociados, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va, creo que no está saliendo, ¿no? No sé. Aquí está, parecía que no quería abrir. Ah, pero esto porque no lo ven ustedes. No, ya no se ve. El informe de clasificación de riesgo, ¿no? De alguna de las empresas. Pero la estructura que sigue es bastante similar a lo que ya hemos estado viendo, ¿no? De Alicor vimos, ¿no? Es muy similar, ¿ya? Tiene una parte una parte organizacional, un perfil de la institución, cómo es cómo es que se organiza, y en la parte financiera también, ¿no? Ver los principales, ver los principales rubros, digamos, en los que habría cambiado. ¿Ya? Entonces, eso sería entonces en cuanto al riesgo de crédito. Ahora pasemos ya casi a los últimos. Ya está. Ya. Entonces, bueno, esos son todo lo que tiene que ver con riesgo de crédito, ¿no? Otro riesgo también a tomar en cuenta es el riesgo de liquidez, ¿ya? Es decir, es el riesgo de que el inversionista pues no pueda hacer efectivo su inversión, o sea, no pueda convertir ese activo financiero en cash rápidamente en el momento que lo necesite. Ese es el riesgo de liquidez, ¿no? Que el riesgo de que el inversionista, pues cuando necesite la liquidez, cuando necesite el dinero, el cash, digamos, no le sea factible, no le sea rápido el proceso para poder vender ese instrumento, ¿ya? O revender ese instrumento, ¿no? Sobre todo venderlo a un precio que sea razonable, a un precio que signifique para quien lo tiene, pues tener un rendimiento, ¿no? El último que les dije es riesgo de rescate. Ya, es el riesgo de rescate. Y aquí estamos hablando, ese también se le conoce como riesgo de redención o el riesgo de prepago, ¿no? Es el riesgo, pues, de que un bono pueda ser rescatado, ¿ya?, antes de la fecha de vencimiento. Ese es ese bono, el riesgo de que, sobre todo en el caso de los bonos que tienen esta opcionalidad, que le dan esa opcionalidad al emisor de poder redimir su bono antes de la fecha de vencimiento. Entonces estamos hablando pues de que si se diera ese caso, y se llegara a ejecutar eso, ese derecho, digamos, que tiene el emisor de poder redimir su bono antes de la fecha de vencimiento, no hay, si se llegara a dar ese, digamos, a ver, recapitulando, en el caso de un bono, habíamos hablado de un bono callable, ¿no? Un bono callable, decíamos que era un bono donde al emisor del bono le da el derecho, más no la obligación, de poder redimir su bono, poder comprar, digamos, su bono antes de la fecha de vencimiento, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que va a motivar al emisor para ejecutar ese derecho? ¿En qué caso el emisor se verá pues motivado a ejecutar ese derecho, a redimir su bono antes de la fecha de vencimiento?
¿En qué contexto? ¿Qué es lo que tendría que estar esperando que suceda? Las tasas bajan, prácticamente. Así es, ¿no? Estaría esperando de que las tasas de interés bajen. Y en ese contexto es que ejecutaría su derecho, ¿no? El emisor, de redimir su bono antes de la fecha de vencimiento. Pero esto, si esto sucediera así, si la entidad, digamos, sobre todo si el emisor no redimiera su bono, eso para el inversionista va a significar un riesgo, ¿ya? Va a significar un riesgo, porque sabe el bonista, sabe de que esa redención se va a dar básicamente cuando se esté en un contexto donde las tasas de interés hayan caído. Y eso no le va a convenir al inversionista, porque pues todo lo que reciba por ese bono va a ser, todo lo que se va a recibir por ese bono, pues va a tener que reinvertirlo, ¿no? Eso sabe el bonista, ¿ya? Entonces, si se está dando esa redención del bono antes de la fecha de vencimiento en un contexto donde las tasas de interés han caído, entonces sabe el inversionista pues que va a tener que reinvertir eso a tasas de interés más bajas, ¿ya? Más bajas. Entonces, ese es el denominado riesgo de rescate. Pero esto sucede en los bonos core, ¿no? En los bonos que tienen esa opcionalidad de poder rescatar el bono antes de la fecha de vencimiento. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos entonces otro riesgo más, que es el riesgo de rescate. Luego vamos a tener el riesgo de poder adquisitivo, donde estamos hablando pues de que si hay un cambio, sobre todo si hay un aumento en la tasa de inflación, eso va a significar pues que el poder adquisitivo de los recursos que va a ir recibiendo el bonista periodo a periodo va a ir cambiando, ¿no? Si hay un aumento de la inflación, va a ir reduciéndose ese poder adquisitivo de lo que recibe el bonista, ¿no? Es decir, de esos cupones sobre todo que va recibiendo el bonista periodo a periodo, va a recibir un rendimiento, un rendimiento menor, ¿no? Porque va a tener que, y esto va amarrado también con el siguiente riesgo, que es el riesgo de reinversión, ¿ya? Donde la rentabilidad del cupón podría verse reducida ante un caso donde haya reducción de las tasas o caída en las tasas de interés. En ese caso, entonces, también va a caer la rentabilidad del cupón, ¿sí? Entonces, estos son los principales riesgos a los que se exponen los bonistas, a los que se exponen quienes están invirtiendo en bonos. Tenemos riesgo de tasa de interés, riesgo de curva, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de rescate, también hemos hablado, ¿no? Y el riesgo de reinversión. ¿Ya? Entonces, esos son los principales riesgos a los que están expuestos los bonistas, ¿no? Entonces, creo que ya tenemos bastante claro de que los bonos son instrumentos de renta fija, pero con retorno variable, ¿ya? En que ese retorno va a ir cambiando. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no haya quedado de todo claro sobre los riesgos a los que se exponen quienes invierten en bonos? Ojo que estamos viendo desde la perspectiva de los que invierten en bonos. Ok, entonces, si no hay, no hay más preguntas, perdón, si no hay preguntas, ¿qué más preguntas? No hay preguntas, entonces nos vamos a quedar aquí y el día sábado